Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia definitivamente es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de sus vidas. Bueno, estamos en este maravilloso estudio que hemos titulado Identidad, que está basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Muy bien, recordemos que el apóstol Pablo le está dirigiendo esta carta a la comunidad de creyentes que está en la provincia de Asia, allá en el Imperio Romano. Y en esa provincia el apóstol Pablo estuvo varios años, alrededor de 3 años, predicando, enseñando las Sagradas Escrituras, consolidando las iglesias de la provincia de Asia. Y la carta a los Efesios es una carta bien interesante porque está lidiando con el problema de la división entre judíos y gentiles, donde los gentiles eran considerados por los judíos como cristianos, pero de segunda categoría, no con los mismos privilegios, donde había división entre ellos porque la procedencia de los judíos era superior según ellos. Y por eso el apóstol Pablo lo primero que arranca diciendo es cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús y que eso nos da una nueva identidad y no importa si somos judíos o gentiles, no importa de dónde venimos, no importa si somos hombres o mujeres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, no importa quiénes somos, ni nuestra raza, ni nuestra cultura, en Cristo todos tenemos la misma identidad. Y eso lo explicó ya en el capítulo 1. Y el apóstol Pablo terminó el capítulo 1 orando para que puedan los efesios tener una mayor sabiduría y comprensión espiritual, para que crezcan en el conocimiento de Dios y que los efesios puedan comprender la esperanza segura que tienen en Cristo y que puedan entender quién es Cristo y cuál es el llamado que han recibido, porque de verdad han sido llamados. Y qué interesante, qué aplicación tiene esto en nuestra vida, pues increíblemente grandísima aplicación, y es quiénes somos en Cristo y lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos ahora al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Efesios capítulo 2, versículos 1 hasta el 10, dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vuelvo y lo leo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué interesante. Dice la Biblia en Efesios 2, capítulo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos sin Cristo, Dani? Muertos. Muertos. Estábamos muertos porque estábamos dirigidos por nuestra naturaleza pecaminosa.
Estábamos muertos espiritualmente porque estábamos condenados, estábamos muertos espiritualmente porque no teníamos noción de la vida que Dios quiere para nosotros, ni de la persona de Dios, ni de una relación correcta con Dios. Estábamos total y absolutamente muertos, dirigidos por nuestras pasiones, nuestra naturaleza pecaminosa y dirigidos por el diablo. Qué condición tan terrible en la que nos encontrábamos antes de Cristo. ¿A quién obedecíamos cuando estábamos sin Cristo? Obedecíamos a la naturaleza pecaminosa y obedecíamos al diablo. Estábamos doblemente perdidos. Resulta que el nuevo nacimiento es una verdad maravillosa. El nuevo nacimiento es una verdad maravillosa. Estábamos muertos obedeciendo al diablo, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hizo Dios? La obra de Dios en nosotros fue maravillosa, porque nos salvó por su gracia. Somos salvos por gracia. Nos levantó con Cristo y quebró el poder del pecado y de la muerte. Ahora estamos unidos a Cristo. La salvación es un regalo. Somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces vamos a analizar estos 6 pasos de la maravillosa verdad del nuevo nacimiento. Querido amigo que me estás escuchando, teniendo en cuenta nuestra identidad, somos nacidos de nuevo. Querido amigo que me escuchas, tú y yo estamos viviendo esa realidad. Somos nacidos de nuevo. Una obra maravillosa que Dios realizó en nosotros. Somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento es una verdad maravillosa y entonces vamos a analizar esos 6 grandes aspectos de esa verdad del nuevo nacimiento. Muy bien, primera verdad que está relacionada a lo que leímos. La primera verdad es que somos salvados por gracia. Dani, las voy a decir para que tú te las memorices. ¿Preparado, campeón? Sí. Son 6 verdades que analizamos en esta maravillosa realidad y es que somos nacidos de nuevo. Y la primera es que somos salvados por gracia. ¿Cómo así salvados por gracia? Claro, estábamos condenados al infierno, a la destrucción. Estábamos condenados al lago de fuego. Estábamos condenados a un juicio por nuestros pecados. Sin embargo, Dios en su infinita gracia y en su misericordia, en su compasión, nos declara justos a sus ojos cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Es por gracia que somos salvados. Es por gracia que somos salvados. Primera gran verdad, es por gracia que somos salvados. Depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y Dios nos salva. Número 2, segundo paso, segundo elemento de esta gran verdad. Nos levantó con Cristo y quebró el poder del pecado y de la muerte. Por favor, eso tengámoslo en cuenta. Un verdadero cristiano no puede practicar el pecado, está imposibilitado. El verdadero cristiano está imposibilitado y no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos levantó junto con Cristo y quebró el poder del pecado y de la muerte. Así como no hay condenación para los que viven unidos a Cristo Jesús, tampoco podemos ser gobernados por el pecado los que estamos unidos a Cristo Jesús. Vuelvo y lo digo, no podemos ser gobernados por el pecado los que estamos unidos a Cristo Jesús. Verdad número 3, elemento número 3 de esta maravillosa verdad del nuevo nacimiento, y es que estamos unidos a Cristo. Verdad número 1, entonces, somos salvados por gracia. Verdad número 2, Dios nos levantó con Cristo y quebró el poder del pecado y de la muerte. Verdad número 3, estamos unidos a Cristo. Verdad número 3, estamos unidos a Cristo. Verdad número 4, la salvación es un regalo. No hemos hecho obras para ganarla. No hemos hecho nada para merecerla. La salvación es un regalo. Verdad número 5, ¿cómo? ¿Te está quedando claro, campeón? Sí. Muy bien, dilo otra vez. A ver si me estoy haciendo entender. La verdad
verdad número 1 es que fuimos salvados por gracia. La verdad número 2 es que el pecado quedó derrotado. La verdad número 3 es que estamos unidos a Cristo. Y la verdad número 4 es que la salvación es un regalo. La salvación es un regalo, no hay mérito nuestro ahí. Muy bien. Ahora viene la verdad número 5. Somos la obra maestra de Dios. Y ese es el punto central al que hoy queremos hacer referencia. Y es que somos la obra maestra de Dios. Y ahí está hablando de la maravillosa obra del nuevo nacimiento. Querido amigo que me estás escuchando, ¿tú conoces a alguien que afirma ser cristiano pero no lo demuestra con sus obras? El activismo religioso no es señal de ser cristiano. Hay gente que participa en una organización religiosa, que va y participa en el coro, o participa en la parte administrativa, o le da ayuda a los pobres, o dirige oraciones, o dirige canciones, etcétera, etcétera. Y entonces la gente cree que porque tiene activismo religioso es salva. Eso no demuestra nada. Yo puedo ser salvo y no tener activismo religioso. Ahora, yo puedo no ser salvo y tener activismo religioso. Ahora, yo puedo tener activismo religioso y ser salvo. Sí, claro. Y puedo tener activismo religioso y no ser salvo también. El activismo religioso no es una señal de que nosotros somos salvos. No es una señal. Por eso este tema de que somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Nos deja clarísimo que el verdadero seguidor de Jesucristo no puede practicar el pecado. Está imposibilitado. ¿Por qué? Pues porque es la obra maestra de Dios. No puede practicar el pecado porque es la obra maestra de Dios. No puede practicar el pecado porque es la obra maestra de Dios. Eso nos debe quedar clarísimo. Verdad número 7 o elemento número 7 de esta maravillosa realidad llamada nuevo nacimiento. Y es que fuimos creados en Cristo Jesús con un propósito, para buenas obras. O sea que es todo lo contrario. El verdadero cristiano no puede practicar el pecado. El verdadero cristiano lo que practica son las buenas obras. El verdadero cristiano practica las buenas obras. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dani, por favor, vuelve a leer versículo 8 del capítulo 2 y vas a leer 8, 9 y 10, campeón. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es, qué verdades tan impresionantes. Somos la obra maestra de Dios. Querido amigo que me escuchas, ¿has experimentado el milagro del nuevo nacimiento? ¿Vives acorde a esas buenas obras que Dios preparó para nosotros tiempo atrás? ¿Obedeces las Sagradas Escrituras impulsado por el Espíritu Santo? Si eso es una verdad en tu vida, entonces se está practicando y se está viviendo esa maravillosa verdad del nuevo nacimiento. Así es. Muy bien, querido amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!